7 medidas económicas fueron anunciadas este martes 19 de mayo por el presidente Lenín Moreno. El ciudadano José Chávez Sandoval en Macas comenta sobre 2 de estas medidas. Sobre el anuncio de la rebaja de centavos en los combustibles, expresó: es un engaño prácticamente al pueblo ecuatoriano, porque se sale con el membrete de que se rebajan los precios de combustible, y no es así. Han liberado el precio del combustible con referencia a una fluctuación de precios, con referencia al barril de petróleo West Texas International, que es la referencia esa. Cuando sube el precio del petróleo, subirá la gasolina. Cuando baje el precio del petróleo, bajará el precio de la gasolina. Pero en estos momentos, al reactivarse ya, a comenzarse a reactivar la economía mundial, está subiendo el precio del petróleo, entonces subirá el precio de combustible hasta una banda del 5%, o sea, llegará a valer alrededor de 1.85 mismo, y el diésel al valor de que estaba anteriormente. O sea, es un engaño porque no hemos sacado nada, no se ha fijado unos 20, unos 15 centavos en el precio de la gasolina y diésel. No se ha fijado. Es un precio fluctuativo. Sobre la reducción de la jornada laboral en el sector público, opinó: asimismo, se rebaja un determinado porcentaje en el sueldo de los empleados públicos, pero solo de ciertas instituciones, no de todos los empleados públicos, que son Fuerzas Armadas, son policías, son médicos y otros servicios. Entonces, si se considera empleados públicos, debe ser a todos los servidores públicos, que se baje a todas. Las Fuerzas Armadas son los que más ganan, la policía son los que más ganan, y quiere rebajar un porcentaje a los profesores que se necesita que la educación se refuerce, no que la educación vaya hacia abajo. Entonces, lo importantísimo es de que si a todos se les resta un porcentaje en sueldo, no sea solo a determinados servidores públicos, sino en general, de acuerdo al artículo 229 y 230 de la Constitución del Estado. Por ende, las medidas que ha tomado el gobierno no son unas medidas que favorezcan al pueblo. Tampoco eso de reducir los sueldos a los educadores, a los profesores, que se les reduce en un 8,33%, y también se reduce una hora de clases a los estudiantes. Ya nuestra educación misma, que está en un estado crítico y no es la mejor de Latinoamérica, sino está entre las peorcitas, entonces hay un decrecimiento en la efectividad del capital que se está invirtiendo en las diferentes áreas. Por ende, yo pienso que como ya comenzaron las protestas en el país, en Quito, esto se va a ir desarrollando y se va incrementando de la inconformidad con la que el gobierno maneja el país. Aunque el descontento popular sobre el actual gobierno puede ser entendible, le hicimos notar que una desestabilización política a estas alturas, agravada por la pandemia, sería catastrófica para el país. No es un estadista que maneja cifras, que maneja indicadores, y que sus medidas y su gobernabilidad se basa en criterios técnicos, científicos, en estadísticas. No lo hace. Entonces, esto hace de que bote la pelotita la responsabilidad a sus ministros, que son fusibles, y también a los gobiernos seccionales, como son las prefecturas, como son las alcaldías. Hoy, como usted puede darse cuenta, estamos en manos de los alcaldes la apertura o el cambio de semáforo, que ya se debería reactivar en el Cantón Morona, porque la crisis económica que atraviesa la ciudadanía es muy álgida, muy caótica. Entonces, él tira la pelotita a otras autoridades y se queda ahí. Él ni siquiera aparece en el plano y en el contexto nacional como un líder. No
tiene liderazgo. Es una persona demasiado bonachona y no tiene los conocimientos necesarios, como en la actualidad, para manejar un país. Por ende, los 1.300 millones de dólares que van a ahorrarse en pagar los intereses de la deuda, eso después de 6 meses tendrán que pagarlo. Los gastos de inversión que no se realizan en el país, como en carreteras, mantenimiento de edificios, de hospitales, de escuelas y todo eso, va a repercutir porque se va a caotizar esas estructuras. La merma de empleados públicos, no sé si eso optimizará el servicio público. Entonces, nosotros tenemos que pedir al gobierno y a las autoridades que no se dé paso a estas medidas económicas, y esta responsabilidad tienen los asambleístas. No vale que se cambie de gobierno, sino que se le haga reflexionar, y eso tiene que hacer el Congreso Nacional, de que las medidas adoptadas que ha mandado el proyecto de ley al Congreso no corren porque son anticonstitucionales y antipopulares. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago. Primer informativo digital de la provincia.